Buenos días con todos. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir estos conocimientos, que es muy importante poder tenerlos. Gracias por la presentación. El tema que nos ocupa el día de hoy es respecto puntualmente a la norma técnica del servicio de emergencia, que si bien es cierto, es una norma que ya tiene un tiempo de su publicación bastante largo, hay ciertas disposiciones complementarias que se han dado que han permitido actualizarlo, o hay disposiciones específicas de cada hospital que han permitido que esta norma se pueda adecuar a cada establecimiento de salud donde se vaya a aplicar. Entonces, vamos a comenzar porque este tema es bastante extenso. Bien, comenzaremos con la norma técnica. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta norma técnica? La norma técnica tiene por objetivo brindar una atención en salud con criterios de calidad y oportunidad. Es decir, no solamente busca hacerlo bien, sino hacerlo en el momento preciso, en el momento que se requiera, porque justamente estamos en un servicio de emergencia, donde la vida corre peligro. Su objetivo segundo es fortalecer la organización y funcionamiento. Si algo no está organizado, no va a poder funcionar correctamente y ergo no va a poder lograr el primer y principal objetivo. Y el tercer y último objetivo es asegurar un flujo adecuado de recursos. Recordemos que para todo esto se necesita competencias y las competencias que tenga el recurso humano va a depender del contexto y de los recursos físicos. Entonces, este contexto va a ser dado por esta norma técnica y los recursos van a ser determinados también por esta norma técnica, pero van a ser brindados en físico por el hospital. Ahora, vamos a ver una definición de la que parte esta norma. Habla de daño y habla de emergencia. ¿Es lo mismo? No. Vamos a hablar que daño va a ser el compromiso a mi estado de salud y esto va a permitir clasificar la prioridad de atención. Será lo mismo una persona que viene por intoxicación que una persona que viene por fiebre y dolor de garganta, pues no. El nivel de compromiso que se logra dar después de esta intoxicación no será lo mismo de alguien que probablemente tenga un resfrío común, una gripe. Entonces, el nivel de este daño, el compromiso a mi estado de salud va a determinar mi prioridad de atención. Entonces, esta prioridad de atención puede ser grado 1, que es cuando es una gravedad súbita extrema, por ejemplo, paciente en parada cardiorrespiratoria. 2, una urgencia mayor. eh, 3, una urgencia menor. Y 4, una patología común. Vamos a ver un momento la siguiente, en esto vamos a ver en las siguientes diapositivas, vamos a ver cuáles son también estas prioridades, algunas patologías que están dentro de ella, ¿no? Y por último, emergencia es toda condición que es repentina e inesperada y que requiere una atención inmediata al poner en riesgo inminente la vida, la salud o que pueda dejar secuelas invalidantes en el paciente. Vale decir, las que son de prioridad 1, que es gravedad súbita extrema, o una urgencia mayor. Cuando nos dice repentino o inesperado, es que obviamente no es necesariamente el curso de alguna enfermedad y algo que nosotros, una complicación que ya lo podamos nosotros gestionar, que ya podamos prevenirla. Es algo que se da en el momento y que pone en grave riesgo nuestra vida. Y justamente va por eso a atender solamente las prioridades 1 y 2. Ahora, en el caso de daño, hemos visto que hay prioridades de atención. La norma en sus anexos también tiene estas prioridades de atención y las vamos a mencionar de manera breve para poder tener una diferenciación, porque si lo colocamos así, tal cual, como prioridad, tal vez no se entienda muy bien. Veamos. La prioridad 1. Son pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud, en riesgo inminente de muerte y requieren atención inmediata en la sala de reanimación shock trauma. Luego vamos a ver al final, vamos a ver cuál es este flujo de atención, cómo es que estos servicios están conectados, pero básicamente nos refiere a dónde, a la sala de reanimación y shock trauma. El ejemplo casi clásico, una parada cardiorrespiratoria. Dolor torácico precordial de posible origen cardiogénico con o sin hipotensión, dificultad respiratoria. Recordemos que son nuestros órganos y aparatos indispensables para la vida, corazón, pulmones. Entonces, si no puede funcionar bien el corazón, si tenemos dificultad respiratoria, definitivamente es una prioridad 1. Polipnia, podemos saber que la frecuencia respiratoria aumenta, estamos más como si estuviéramos agitados, taquipnia,
tiraje, ¿no? Al momento, incluso se puede usar músculos respiratorios accesorios que no los usamos cuando estamos ante una respiración normal. Hay ruidos agregados como sibilantes, estridor, hay cianosis que puede ser periférica o puede ser central. Tenemos también el shock en sus diferentes tipos: hemorrágico, cardiogénico, distributivo, obstructivo, arritmia con compromiso hemodinámico de posible origen cardíaco con o sin hipotensión, obstrucción de la vía respiratoria alta, por ejemplo, cuando se introduce un objeto, un niño que se pueda comer una moneda, inestabilidad hemodinámica, hipotensión, shock o una crisis hipertensiva, ¿no? Ambos extremos. Paciente inconsciente que no responde a estímulos. Paciente con trauma severo, por ejemplo, una víctima de accidente de tránsito, quemaduras del más del 20%, precipitación, 2 o más fracturas, injurias, heridas, una sospecha de un traumatismo vertebromedular por una caída, por ejemplo, del segundo piso, del tercer piso o generalmente de altitud. A veces también no se necesita que sea tan elevado para de todas maneras generar este traumatismo, evisceración, ¿no? Las vísceras fuera. Un tip justo dentro de eso, siempre han mencionado en las guías de trauma básica que en una evisceración nunca hay que reintroducir, simplemente hay que proteger. Amputación con sangrado no controlado, traumatismo encefalocraniano, un estatus convulsivo, sobredosis de droga, ingesta de órganos fosforados, signos y síntomas de abdomen agudo o de un embarazo ectópico, signos vitales anormales, ¿no? Recordemos que signos vitales anormales va a ser en función de la edad del paciente, si es un adulto, si es un pediátrico. Suicidio frustro, intento suicida, crisis de agitación psicomotora con conducta heteroagresiva, problemas específicos de pacientes pediátricos, ¿no? Intoxicación por ingesta, periodos de apnea, cambios de estado mental, deshidratación, sangrado, quemaduras, aspiración, ¿no? Por eso siempre es muy importante a los niños colocarlos en una posición de seguridad, estatus convulsivo, estatus asmático, hipertermia maligna, trastornos del sensorio, politraumatismo y herida por arma de fuego. Cualquier otro caso que amerite atención inmediata de la sala de reanimación. ¿Por qué? Porque recordemos que las patologías en general son múltiples y no podemos mencionar todo. La guía, esta norma, disculpen, lo que trata de darnos es darnos una visión de cuáles son las principales patologías, cuáles son las principales situaciones que ameritan ser tratados como una prioridad 1. Si bien es cierto, cuando van a ingresar a una sala de emergencias, van a ver incluso un cuadro donde está la prioridad, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y lo van a ver incluso con colores: rojo, anaranjado, amarillo y verde. Y colocan un tiempo aproximado de atención, ¿no? La prioridad 1 no tiene tiempo aproximado de atención porque no debe esperar. Es decir, no es ni un minuto, ni bien ingresa se le debe atender. Para la prioridad 2, en algunos casos, por ejemplo, dicen que puede esperar media hora, máximo. En prioridad 3 dicen que puede esperar de 2 a 3 horas. En prioridad 4 dicen que puede esperar más de 4 horas. Entonces, en realidad no hay un consenso. No es que digamos que se puede esperar determinado ello, sino que es en función también de la demanda y de la cantidad de recurso humano con la que pueda atender dicho establecimiento. Ahora, prioridad 2. En esta lista sí ya no la vamos a mencionar completa. La lista 1 me importaba mencionarla completa porque recuerden que es riesgo inminente de muerte. En esta prioridad 2 son pacientes portadores de un cuadro súbito, agudo, con riesgo de muerte o con complicaciones serias, cuya atención debe realizarse en un tiempo de espera no mayor o igual de 10 minutos desde su ingreso y serán atendidos en consultorios de emergencia. Ahora, veamos. Frecuencia respiratoria mayor a 24. Ahora, hay que determinar también, por ejemplo, va a ser importante, por eso que en el flujograma vamos a ver que primero va un triaje para poder determinar a qué se ha debido esta frecuencia y tal vez es normal según la actividad que está haciendo. Una crisis asmática, diabetes descompensada, hemoptisis, abdomen agudo, convulsión reciente en paciente consciente, por ejemplo, hipotonía, sangrado gastrointestinal, desprendimiento de retina, coagulopatías, cefalea con antecedente de trauma cerebral, síndrome meningio, cuerpos extraños en orificios corporales, pacientes con crisis de ansiedad, esguinces, coagulopatías, enfermedad eruptiva aguda, cefalea mayor de 2 horas y
En pacientes obstétricas sí va a ser específico como la amenaza de parto prematuro, hemorragia, un aborto provocado, un traumatismo abdominal, cefalea y edema generalizado. Ahora, vamos a ver la prioridad 3. Entonces, ya hemos visto, prioridad 1 y prioridad 2 son los que van a ser atendidos en emergencia con la prioridad del caso. O sea, es lo que vamos a considerar como una emergencia. Entonces, podríamos decir que de la prioridad 3 y prioridad 4 vamos a tratar urgencias. Ahora, la prioridad 3. Paciente que no presenta riesgo de muerte ni secuelas invalidantes. Amerita atención en el tópico de emergencia, teniendo prioridad ante los casos 1 y 2. Dolor abdominal leve con náuseas, vómitos, diarrea y signos vitales estables. Herida que no requiere sutura, intoxicación alimentaria, trastornos de músculos y ligamentos, otitis, deshidratación, osteocondropatía, sinusitis, hiperemesis, urticaria, fiebre mayor a 39, síndrome vertiginoso, celulitis o absceso con fiebre, funcionamiento defectuoso de colostomía, uretestomía, talla vesical u otros similares, lumbalgia aguda, broncoespasmo, hipertensión arterial leve, no controlada, signos y síntomas de depresión, crisis de ansiedad o disociativa, signos o síntomas de infección urinaria alta, pacientes con neurosis de ansiedad y pacientes psicóticos en reagudización de síntomas, pero aún sin conducta psicopática. Ahora, cualquier otro caso que, bueno, que el médico obviamente la merite. Y por último, la prioridad 4, que son pacientes sin compromiso de funciones vitales ni riesgo de complicación inmediata, pero que pueden ser atendidos por consulta externa u otros consultorios descentralizados, por ejemplo, en los policlínicos. Básicamente una faringitis, una amigdalitis, enfermedad diarreica sin deshidratación, absceso sin fiebre, sangrado vaginal leve en una gestante, fiebre sin síntomas asociados, resfrío común, dolor de oído leve, dolor de garganta, enfermedades crónicas no descompensadas y el sinfín de situaciones de salud que en general no representan ni un riesgo para la vida ni una complicación inmediata. Ahora, vamos a ver que la norma, ahora sí ya terminando esta parte un poco más tediosa, vamos a hablar de las definiciones operativas. Tenemos dentro del servicio de emergencia dos áreas muy diferenciadas que son el tópico de emergencia y el triaje. El tópico es el área que está destinada a la atención, evaluación, diagnóstico y tratamiento del paciente de prioridad 2 y 3. Porque recordemos que el de prioridad 1, ¿a dónde se iba? A shock trauma. Entonces, en el tópico de emergencia vamos a atender los de prioridad 2 y 3. Los de prioridad 4, ¿dónde se atenderá? Pues va a depender de la demanda y el criterio del médico que se va a encontrar en esta primera área, que es triaje, el área destinada a la evaluación inicial, en la cual se va a priorizar el daño y se decide su derivación para la atención que el caso amerita. Entonces, en el triaje va a ser esa evaluación inicial. Se va a verificar el daño. Dependiendo de este daño, se va a colocar por la gravedad en qué prioridad de atención se le debe dar. A los de prioridad 1 irán a shock trauma, los de prioridad 2 y 3 irán a los tópicos de emergencia. Y este triaje va a depender y generalmente existe cuando la demanda, es decir, la demanda de pacientes es mayor de la oferta de profesionales de salud que pueda tener este establecimiento. Entonces, lo que se pretende en ello es, por ejemplo, si viniera alguien con una faringitis aguda y yo tuviera en ese momento la atención de un accidente de tránsito con víctimas múltiples que ha sucedido en la esquina cercana a ese hospital, pues ¿qué hará el médico de triaje? Por ejemplo, ese paciente de faringitis aguda, ¿le brindará atención en el tópico de emergencia? No, probablemente en ese momento lo que el médico hará es derivarlo a su policlínico o le dirá que por favor saque una consulta para consultorios externos con su médico general para que lo pueda atender. Porque ¿qué pasará si ese paciente con faringitis no es atendido hoy ni mañana y tal vez es atendido pasado mañana? ¿Corre riesgo su vida? No. ¿Hay riesgo también de que haya complicaciones severas? Tampoco. Pero ¿qué sí tengo? Tengo poco personal y tengo una mayor demanda debido a este accidente que se ha suscitado. Ahora, veamos la siguiente. ¿Cuál es lo que habla de la organización? Recordemos que existe una categorización de los establecimientos de salud. Tenemos el primer nivel de atención,
que son generalmente para los de 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4, que son los puestos de salud, ¿no? Con profesionales de salud no médicos, lo que hemos hecho nuestro serum, a alguno le debe haber tocado donde solamente estaba la enfermera o incluso puestos de salud donde solo hay un técnico de enfermería. En la categoría 1-2, que es un puesto de salud con médico, además de los consultorios médicos que puedan o no tener especialidad. Corresponde a los centros de salud, centros médicos especializados y los policlínicos. Y el 1-4 con los centros de salud, ya no puestos, sino centros de salud, centros médicos especializados y policlínicos. Ahora, en el segundo nivel de atención, vemos que estos que he señalado con rojo, es decir, la categoría 1-2, que son los hospitales y clínicas de atención general, y los 2-2, que son los hospitales y clínicas con mayor nivel de especialización, pero siguen siendo de atención general. La categoría 3-1, que son hospitales y clínicas con mayores unidades productoras de servicios de salud. Y la categoría 3-2, que son los institutos especializados. Estos de aquí son los llamados a atender las 24 horas del día, disculpen, aquí es los 365 días del año. Ahora, los de categoría 3-1 y 3-2 son los que van a tener una atención diferenciada de acuerdo a su demanda, porque recuerden que unos son los institutos especializados, como por ejemplo, algunos pueden atender en el INEM, otro puede ser el Instituto Nacional del Niño. Entonces, obviamente, de acuerdo a su demanda, van a tener no solamente una atención diferenciada, porque como vamos a ver más adelante, su personal también va a ser diferenciado en atención a los pacientes que ellos atienden. Ahora, este es el anexo 7 que está dentro de la norma que nos habla de la atención de emergencias por niveles según prioridades. Como les decía, en el primer nivel nos va a hablar del manejo inicial de la prioridad 1 y 2 y el manejo de la prioridad 3. Recuerdan que era la prioridad 3, ya era como una urgencia. Y nos habla, ya recién en el tercer nivel, vemos que nos dice que el tercer nivel, es decir, generalmente los hospitales especializados o los institutos especializados van a atender los de manejo de prioridad 1 y 2, ¿no? Y acá de igual manera el feedback. ¿Por qué dice esta fecha de feedback? Porque ellos pueden atender prioridad 1 y 2, pero no es que van a continuar toda la atención hasta el fin, sino que cuando ellos ya logren estabilizar esa situación que ameritaba esa prioridad 1 y 2, podrán volver a referirlos al segundo o al primer nivel de atención según corresponda. Ahora, ya hemos hablado de la organización. Entonces, para que un servicio de emergencia se organice, va a estar en función de su categorización. ¿Cómo se va a dar su funcionamiento? Un servicio de emergencia está obligado a brindar atención médico-quirúrgica. Es decir, nosotros necesitamos tener, si es una prioridad 1 o una prioridad 2, por ejemplo, necesitará que el paciente, en el caso de salud, esté asegurado, necesitará que el paciente, por ejemplo, sea un nacional y no sea un extranjero o un turista. No. En el caso de las prioridades 1 e incluso la 2, cuando es una emergencia, es decir, que hay un riesgo inminente para la vida, en ese caso, cualquier establecimiento está obligado a atender a la persona. Digamos, pero esta persona no tiene documentación, entonces, ¿cómo sé quién es? En este caso, ¿podré negarle la atención? No, tampoco. Es decir, no se le puede negar la atención. Entonces, eso es muy importante por saber. Y lo otro es que el equipamiento tiene que tener ese servicio de emergencia, un equipamiento necesario para RCP básico y avanzado. Obviamente, dependiendo también, volvemos al anterior, de su organización, es decir, a qué categoría de establecimiento de salud nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en casi todos los niveles piden que tengan un desfibrilador, ¿no? Automático, pero por ejemplo en otros no lo van a pedir otros tipos de instrumentos, como por ejemplo laringoscopio u otros equipos para también hacer RCP básica y avanzada, porque todo va a depender de la categoría del establecimiento. Pero tienen que tener mínimo un equipamiento necesario para una RCP básica. Ahora, en su funcionamiento, dentro del servicio de emergencias, vamos a tener un jefe de guardia. ¿Quién es esta persona? Es un médico especialista, generalmente en medicina interna o emergencias y desastres.
y podrá contar con especialistas según el caso. Recordemos nuevamente, si es una categoría de un instituto especializado, por ejemplo, como el Instituto Nacional del Niño, obviamente, más allá de que sea un especialista en medicina interna o emergencias y desastres, ¿qué necesitaré? Un pediatra, por ejemplo. Entonces, también va a depender de su organización. Y un equipo básico permanente, su nombre lo dice, es los que tienen que estar esas 24 horas del día, los 365 días del año. Y el jefe de guardia es el que se va a encargar de que este rol de guardias, ¿no? Asegure la permanencia de este equipo básico. La norma dice incluso que el jefe de guardia, este rol en la que debe colocar la asignación de turnos y también responsables por cada área, debe estar en un lugar visible. Ahora, el equipo básico está conformado por un médico internista, un cirujano general, un ginecólogo, un pediatra, un anestesiólogo, un emergenciólogo y otros según cada caso. La enfermera, la obstetriz y un técnico de el técnico de enfermería. Este es el equipo básico que debe tener todo servicio de emergencia. Recordemos nuevamente que esto va a ir variando, es decir, pueden ir más según la categoría del establecimiento y su especialización. Ahora, ¿qué más requerimos para su funcionamiento? Nos dice, debe disponer de información para el usuario. Recordemos que si bien nosotros siempre nos referimos a ellos como pacientes, en general la norma y todo se refiere a la persona como usuario, porque es el usuario del servicio de salud. Debemos disponer de información para el usuario relacionado a las tarifas, porque recuerden que es una norma para servicios de emergencia que pueden ser en hospitales o en clínicas. No quiere decir que por ser una clínica va a estar exento de cumplir todo lo que aquí se está mencionando. No, ellos también deben cumplir lo mínimo indispensable, que es lo que se le está pidiendo dentro de esta norma. Entonces, debe contener esta información con las tarifas, el rol del personal, visita de familiares y otras condiciones del servicio. Por ejemplo, puede colocarse que la visita de familiares está prohibido dentro del área de shock trauma. Generalmente es así. En las áreas de tópicos o las salas de observaciones, por ejemplo, le permiten una pequeña visita a la hora después del informe médico, tal vez a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, con el lapso de 1 hora. Entonces, esa información debe estar allí. Debe contar con normas sobre el otorgamiento de la información médica, teniendo en cuenta cultura, accesibilidad geográfica y económica, entre otros. Por ejemplo, este otorgamiento de la información médica se le va a dar o a la persona o en todo caso al representante legal o familiar directo, si es que no se le puede brindar al paciente. Pero en este caso, esta información debe tener en cuenta su cultura. Por ejemplo, si esta persona es una persona quechua hablante, trataré de ver la forma de cómo poder hacer llegar esta información a ella. Ahora, si esta persona tal vez tiene estudios de primaria inconclusa, ¿no? Entonces, tal vez la forma en la que yo o los términos que use para brindar esta información tienen que ser claros y adecuarse al nivel educativo de esta persona. De igual manera, con la accesibilidad geográfica, yo no le puedo pedir, por ejemplo, al familiar que vive en otra provincia que esté todos los días, de igual manera si no tiene los recursos económicos y otros. Entonces, toda esta información tiene que adecuarse al paciente y al familiar. El paciente tiene derecho a recibir información oportuna, es decir, en el momento en que se requiera, sobre todo acto, procedimiento diagnóstico o terapéutico realizado o por realizarse si su condición lo permite. Caso contrario, familiar directo o representante legal. Recordemos que todos los hospitales, o bueno, la mayoría de hospitales son hospitales docentes. O sea, hay hospitales que en definitiva tienen mayor esta labor y son reconocidos como tal, pero dentro de todos los hospitales vamos a encontrar nosotros, como hemos sido incluso estudiantes, internos de enfermería, internos de medicina, residentes de enfermería, residentes de medicina. Entonces, todos ellos son profesionales, exceptuando los internos, son ya profesionales en proceso de formación, en proceso de formación de pre o de posgrado. Ahora, esto no quita que nosotros en cualquier momento de nuestra atención tengamos que nosotros pedir el consentimiento para esta atención. Si nuestra docente, por ejemplo, cuando hemos estado haciendo alguna práctica, nos decía,
canaliza al señor Pérez, por ejemplo. Nosotros no era que simplemente preparábamos el material, le decíamos y ya, no. Nosotros teníamos en ese caso que hablar con la persona, presentarnos, decirles que vamos a hacer este procedimiento, cuál es el objetivo de canalizarle la vía, cuáles son, qué complicaciones pueda tener y que esa persona autorizara el procedimiento. Ahora, dice también aquí que es realizado, dice, procedimiento diagnóstico terapeuta realizado por realizarse. Entonces, eso quiere decir que no siempre se pide el consentimiento antes, no. Por ejemplo, es un paciente que llega inconsciente. Entonces, va a pasar, por ejemplo, al área de shock trauma si las funciones vitales son inestables. No tiene un familiar directo, no tiene a nadie porque simplemente se lo ubicó en la calle y se le trajo hacia el establecimiento. Entonces, ¿tendré que pedirle o esperar a que la persona reaccione para pedir su consentimiento? No. Pero después de ello, ¿yo qué cosa haré? Le daré la información respecto a lo realizado mientras su estado de conciencia no permitía a él decidir sobre ello. Y se tomarán, obviamente, las decisiones oportunas y conforme al tratamiento requerido, ¿no? Ahora, dice que si es que no se le puede dar al paciente, porque, por ejemplo, después de ello, el paciente usuario del servicio de salud está, por ejemplo, en ventilación mecánica, está en estado de coinducido, ¿no? Está sedado y todo ello. Entonces, ¿quién va a ser el familiar directo o un representante legal? Generalmente en este ítem lo importante es de que nosotros podamos tener un familiar directo reconocido, o sea, el mismo. ¿Por qué? Porque pasa lo que comúnmente o coloquialmente llamamos el teléfono malogrado. Por ejemplo, yo le doy la información hoy a la esposa del paciente. El día de mañana le dan la información a la hermana. La esposa entiende A, la hermana entiende B, y cuando ellos transmiten la información, esto se distorsiona aún más y entonces al final vienen algunos conflictos que procuramos evitar. Por eso siempre es importante también que cuando los familiares vengan ante nosotros como enfermeros a pedirnos información, es mejor decirles que es una sola persona la que brinda la información, es decir, el médico, y una persona que la recibe para que de esta manera no se distorsione la información y no tengamos problemas de comunicación que puedan frustrar esta relación tanto enfermera-paciente como enfermera y familia. Ahora, tener acceso directo desde la vía pública. Esto es muy importante porque obviamente tiene que tener accesibilidad, por ejemplo, para las camillas, sillas de ruedas u otros, y tiene que ser desde la vía pública porque ante una emergencia una persona llega, por ejemplo, en un taxi o un vehículo privado en general y tiene que poder ingresar sin ningún obstáculo en el medio. Ahora, esto que voy a mencionar no necesariamente se cumple debido a que la infraestructura de muchos hospitales ya es bastante antigua y no estaba previsto para cumplir con ello, pero la norma dice que debería estar cerca a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, a sala de operaciones, a centro obstétrico, a patología clínica, diagnóstico por imagen. Lamentablemente no es así, pero tiene una razón de ser, porque UCI, porque generalmente si es una emergencia, una atención de prioridad 1 y 2, luego probablemente se le vaya a referir, mejor dicho, se le vaya a derivar a la unidad de cuidados intensivos, por lo que debería estar muy próximo para que este traslado no sea largo y en ese traslado no se pueda suscitar cualquier otro evento. Sala de operaciones porque muchos de ellos no son emergencias médicas, sino son emergencias quirúrgicas. Centro obstétrico y, como decía, patología clínica y diagnóstico por imágenes generalmente en todos los hospitales se ha adecuado y han tratado de tenerlo lo más cerca posible. Debe contar con estas áreas: triaje, admisión, tópicos, sala de observación, unidad de reanimación o shock trauma. Es lo indispensable. Ahora, vamos a ver de las condiciones médico-legales, solo los referentes a la norma. En el tercer día de esta capacitación vamos a ver también un poco más de los aspectos bioéticos y legales para poder profundizar. Pero ahora nos habla de este formato, que es el formato de exoneración de responsabilidad médica. Recordemos que si bien es cierto, la persona tiene derecho a recibir una atención de calidad y oportuna y el profesional de la salud está en la obligación de tener las competencias necesarias para atender estas situaciones médicas de la mejor manera, va a ocurrir situaciones en las que el paciente o usuario del servicio de salud
se va a negar a recibir dicha atención. Si es un menor de edad, tal vez sus padres sean los que se nieguen a que reciba esta atención, o la persona que en todo caso ya por autonomía puede firmar este documento. Debe ser firmado en caso del paciente o representante no autorice la realización del acto quirúrgico, ¿no?, o médico, tratándose de una intervención de emergencia. Se deberá comunicar al Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Es decir, si esta persona no desea realizar este procedimiento, que es un procedimiento de emergencia porque la vida de la persona está en inminente riesgo, y por consecuencia de la no realización se da el deceso de esta persona, exonera de responsabilidad, justamente como el nombre lo indica, al médico y al equipo de salud en general, a los profesionales de salud en general sobre este lamentable suceso.